Feliz sábado, queridos hermanos. Los invito a ponerse reverentes para orar. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te quiero agradecer mucho por este sábado más que nos has dado, porque podemos estar aquí en tu casa. Te queremos pedir que hoy podamos aprender lecciones valiosas y ponerlas en práctica. Te quiero agradecer mucho por los temas que hemos estado escuchando y te quiero pedir que te quedes con nosotros. Muchísimas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Primero quiero, antes de pasar a lo siguiente, quiero agradecerles mucho a todos y todas las valientes que especial de nuestro piloto, que ¿quién era? ¿Se acuerdan? Jesús. Muy bien, vamos a escuchar. Buenos días, amigos. Feliz sábado. Estoy feliz de verlos en este último vuelo de la mejor aventura. Hoy, meditarán en el gran desafío al que los he llamado. Recuerden, que deseo que lleguen al cielo conmigo, pero espero que no lo hagan solos. En el cielo recibirán una hermosa corona y vestirán hermosas ropas blancas. Tengo preparados nombres nuevos para ustedes, un lugar, en la gran mesa, una casa especial y muchas sorpresas más. Vivir la eternidad con ustedes es mi mayor sueño. Compartan con otros la promesa de mi regreso y de la vida eterna. Pronto iré a buscarlos, prepárense y preparen a otros para mi regreso. Mientras sigan aquí, les prometo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Los amo, no se preocupen, cuando todo esté listo iré a buscarlos. Escuchen con atención el tema de esta mañana. Amén. Bueno, también se me había olvidado agradecerles a las chicas por la hermosa parte especial que hicieron, quedó muy linda también. Hoy el tema que tenemos se llama El último vuelo, porque como fue adelantando nuestro piloto, Jesús es el último paso, la última escala, antes de llegar, ¿a dónde? Al cielo, muy bien. Entonces tenemos una historia muy especial de personas que estaban en esa misma situación y sobre todo de la persona que los tuvo que liderar. Nosotros tenemos un desafío. Dios nos pone un desafío espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque se trata de vencer nuestros pecados y de perfeccionar con la ayuda de Jesús nuestro carácter para poder estar listos para ir al cielo. Y ese es un desafío muy grande, una tarea que parece muy difícil, pero hoy vamos a ver la historia de una persona, como les dije, que tuvo esa misma tarea. Esta persona se llamaba Josué. Muchos de ustedes conocen la historia de Josué. Él fue el líder que le siguió a Moisés y que guió al pueblo de Israel. Y es interesante pensar que el pueblo de Israel ya primero había sido liberado de Egipto con una demostración del poder de Dios maravillosa con las 10 plagas. Todos nos acordamos de esa historia, ¿verdad? Y luego habían pasado mucho tiempo viajando por el desierto y ya habían cometido también sus errores y por eso ese viaje se alargó muchísimo más, pero ya estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida. Es como nosotros que ya estamos cerca, porque falta muy poquito para que venga Jesús, entonces les quedaba ese último paso. Pero también era un desafío enorme, como dijimos, era casi lo más difícil porque quedaba enfrentarse con todos esos pueblos que estaban en esa tierra, que no iban a dejar que los israelitas entraran ahí muy fácilmente. No es que los israelitas iban a decirles, bueno, nos mandó Dios y bueno, y ellos los iban a dejar paz en sí, tranquilos. No, iba a ser difícil. Así como a veces a nosotros muchas veces nos cuesta cambiar nuestros defectos de carácter. Pero primero vamos a ver cómo fue que pasó esto. Los invito a ir a Números 27, del 15 al 23. Números 27, del 15 al 23. Recordemos que Moisés sabía que le quedaba poco tiempo liderando a los israelitas y sabía que él no iba a poder entrar a esa tierra prometida por el error que había cometido cuando en vez de hablarle a la roca, la golpeó, que era lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, en Números 27, a partir del versículo 15, dice: Entonces Moisés respondió al Señor. Moisés ya se estaba preocupando por esto y le dijo: Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no quede como ovejas sin pastor. El Señor respondió: Lleva contigo a Josué hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Después, preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y dale el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu autoridad sobre él, para que toda la congregación de Israel le obedezca. Y él se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien consultará por él al Señor por el juicio del Urim. Y según su respuesta saldrán y entrarán él y todos los israelitas y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor mandó. Tomó a Josué, lo puso ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Señor había mandado por medio de Moisés. Muy bien, entonces, acá que vemos,
como vemos, era el último paso antes de entrar a la tierra prometida. Y parecía una misión muy grande. Seguramente a Josué le debe haber parecido que él no estaba preparado para liderar a un pueblo tan grande y sobre todo teniendo que cubrir los zapatos de Moisés, que había sido un gran líder y a través del cual Dios había demostrado su poder de maneras impresionantes. Pero ahora, cuando Moisés no estuviera, como dice acá la palabra, se iban a quedar sin ningún líder y necesitaban a alguien que los introdujera en esa tierra prometida. Y para eso, Dios dice que iba a necesitar el espíritu de sabiduría, porque no iba a poder cometer ningún error. Entonces, Dios lo eligió porque dice que en él moraba el espíritu. Y al mismo tiempo vemos que él también estaba bajo la autoridad de Dios, porque le tenía que consultar al sacerdote para ver cuál era el siguiente paso que tenían que hacer. Entonces ahí fue cuando Josué fue ungido y se le dio esa misión, se lo eligió como el que iba a ser el siguiente líder de Israel. Pero cuando Moisés finalmente murió, Dios le habló personalmente a Josué. Estos son versículos conocidos, pero es importante volver a ellos porque cada vez que los volvemos a leer encontramos nuevas lecciones, como en toda la palabra. Entonces, vamos a Josué, capítulo 1, de los versículos 1 al 9. Está bastante cerca, después sigue el libro de Deuteronomio y ya está Josué. Bien, entonces, vamos a ir leyendo de a poquito. Josué 1, del 1 al 2, dice: Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate pues ahora, tú y todo este pueblo, para pasar el Jordán, a la tierra que le doy a los israelitas. Una palabra muy interesante en estos versículos, que en algunas versiones se repite más de una vez, es la palabra siervo. Dios dice que Moisés había sido su siervo y que Josué, de igual manera, también tenía que ser su siervo. Es decir, tenía que hacer caso a lo que Dios dijera. Que él fuera el líder no significaba que el pueblo iba a hacer lo que a él se le ocurriera cuando se levantaba a la mañana, sino que él siempre tenía que esperar la autorización de Dios y tenía que cumplir las órdenes de Dios, por más que parecieran imposibles. Y después en la historia vemos muchos ejemplos. Primero, vemos cuando tuvieron que pasar, ahí nomás, después de esto el Jordán, ellos tuvieron que confiar, tuvieron que tener fe, y Josué tuvo que avanzar y decirles que avanzaran, que iban a poder cruzar el Jordán, porque Dios les había dicho que el agua se iba a abrir. Lo mismo luego cuando les dijo que las murallas de Jericó se iban a caer. Entonces, ellos tenían que avanzar cuando Dios les dijera por fe. Y Josué, especialmente, tenía que mostrarle al pueblo esa fe. Y al mismo tiempo, no tenían que hacer nada que Dios no les hubiera mandado. Por ejemplo, cuando llegaron los gabaonitas, que fingieron ser de un pueblo muchísimo más lejano, para no ser derrotados por los israelitas porque les había agarrado miedo, ellos mintieron y les dijeron que eran de otra parte y que solo venían a ser siervos, que querían hacer un pacto con Israel. Y Josué no consultó con Dios, eso lo dice bien clarito la palabra, y después eso terminó siendo un problema, porque como les habían hecho ese pacto, tuvieron que ir a ayudarlos, ayudar a Gabaón cuando otros reyes los invadieron. Entonces, también vemos ahí que Josué era siervo, como lo había sido Moisés, porque tenía que seguir la autoridad de Dios. Y esa es también la actitud que nosotros debemos tener, de humildad ante Dios y de si Él nos muestra algo a través de su palabra, por más que cueste o que no lo entendamos, tenemos que obedecer. Luego, en Josué 1 del 3 al 4 dice: Como prometía Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Su territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar donde el sol se pone. Wow, quizá nosotros no tenemos un mapa mental de lo que eran esas tierras, pero realmente era una gran extensión de territorio. Y yo me imagino que Josué y los israelitas eran un pueblo muy numeroso, pero decían, ¿y cómo vamos a hacer para conquistar toda esa tierra? Y de verdad Dios nos va a dar todo eso, o sea, era una promesa increíble. Yo me imagino que Josué escuchaba eso, y los israelitas escuchaban eso, y se debían sentir como cuando nosotros nos sentimos cuando leemos los versículos donde Dios nos habla sobre el cielo, ¿no? Que nos dice que los animales, ninguno se van a comer entre sí, que Él va a estar con nosotros para siempre, que lo vamos a poder ver cara a cara, que no va a haber ni sol ni luna porque Él va a ser la luz que brille, y nos quedamos maravillados. Y yo creo que es lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel cuando Dios les recordaba la promesa que les estaba haciendo de introducirlos en ese territorio tan grande y tan bueno, tan fructífero. Recordemos que era la tierra que fluía leche y miel. Había muchas riquezas y lo que ellos plantaran lo iban a tener. Entonces, se sentían maravillados por esa promesa, pero, como dijimos, debían confiar porque Dios siempre cumple sus promesas. Entonces,
Al mismo tiempo, así como parecía casi demasiado bueno para ser verdad, dijimos que parecía también casi imposible. Pero ellos no se tenían que olvidar de lo que Dios ya había hecho por ellos. Cómo los había librado de Egipto, del faraón, con esas 10 plagas, y cómo los había mantenido a través de toda su travesía por el desierto, dándoles el maná, dándoles agua y haciendo tantos milagros por ellos. Si obedecemos, entonces la lección sería, si obedecemos a Dios, Él cumple sus promesas, por más que nos parezcan demasiado buenas para ser verdad. Después los versículos 5 y 6 siguen diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Es decir, ya tenían ese juramento. Dios les había jurado a Abraham que esas tierras iban a ser de sus descendientes y así nosotros ya tenemos la mayor demostración de que Dios va a cumplir su promesa, que es el hecho de que Jesús vino a morir por nosotros, ¿no? ¿Qué más prueba podemos necesitar que eso? Y Dios prometió ahí que el enemigo no nos va a poder vencer porque Dios pelea por nosotros. Así como esos pueblos, por más que fueran más numerosos y más fuertes o tuvieran murallas más fuertes, el pueblo de Israel los iba a vencer. Y promete que no nos va a dejar porque nos ama, así como amaba al pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo, para que pase eso, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios y obedecer su ley, que era la condición que le puso al pueblo de Israel y a Josué, como vamos a seguir leyendo. Si vamos al de los versículos 7 al 9, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, era una orden de Dios el no tener miedo, porque Él los iba a guiar, así como nos va a guiar a nosotros. Primero les va a decir qué es lo que tienen que hacer y después va a ir con ellos. Así como primero les dijo, bueno, tienen que dar las 7 vueltas y luego gritar, y después fue con ellos, así Él hace con nosotros. Primero nos muestra cuál es el pecado que tenemos que vencer, cuál es el problema, el mal hábito que estamos teniendo, y después nos va a ayudar a poder hacerlo. Y también nos da la orden de hacerle caso a su ley, como le dijo a Josué, y a ser equilibrados. Josué tenía que meditar, pensar en la palabra de Dios, en la ley, las órdenes, los mandamientos que había recibido, y hablar de ella. Hablar también, yo me imagino, consigo mismo en voz alta y hablarle a otros también, que no se tenía que apartar de su boca esa palabra de día y de noche, y pensar en ella para poder hacer las cosas bien, porque ahí está las primeras indicaciones de Dios. A veces cuando pensamos, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, no entiendo cómo seguir ahora, cómo avanzar con este pecado que me está costando, bueno, antes de esperar de escuchar la voz de Dios o lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es ir y leer su palabra, porque ahí ya está el mensaje que Él nos dejó. Ahí está el manual principal que tenemos. Y al mismo tiempo, y esto yo se los aseguro, si leemos la Biblia como una carta que Dios nos escribió a nosotros con todas sus indicaciones y todas sus promesas, todas las veces que nos dice que nos ama y que al mismo tiempo nos exhorta a dejar las cosas malas que hacemos, se va a convertir en una experiencia que nos va a acercar muchísimo a Él y vamos a entender muchísimo más y vamos a saber cómo avanzar. También cuando Dios le dijo que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, eso significa que Él tenía que ser equilibrado. No solo no equivocarse y no hacer algo que la ley le decía que no hiciera, sino también el no, por así decirlo, agregarle sus interpretaciones a la ley que lo fueran a llevar o a quedarse muy relajado o a ser demasiado estricto, pero sin concentrarse en el cambio de corazón que tenía que haber y pensarlo como solo como órdenes, pero no que vinieran de un Dios que se preocupara por ellos. Entonces Él tenía que ser equilibrado para enseñarle al pueblo a hacer así. Entonces, y si hacían eso, Dios les prometía que les iba a ir bien y que iban a entrar en esa tierra. Entonces, los invito, tenemos que hacer esto, tenemos que reflexionar en la palabra de Dios a lo largo del día, quedarnos pensando en lo que hayamos leído a la mañana y seguirla leyendo, y hablar de ella a donde sea que vayamos. Hermanos, Dios también nos está llamando a depender de Él. Así como el pueblo de Israel iba a necesitar de la ayuda y del poder de Dios para entrar en esa tierra, nosotros también dependemos de Él para llegar al cielo. Debemos pedirle su Espíritu Santo para que nos cambie nuestro corazón y obedecerle sea algo natural, que queramos hacer. También tenemos que tener fe, porque Dios es poderoso. Es el mismo Dios que hizo todos esos milagros por el pueblo de Israel, que derribó las murallas de Jericó, que les dio esas victorias en esas batallas tan difíciles. Es el mismo Dios hoy. Él es poderoso y Él es digno de confianza. Entonces, si nos dice que nos quiere llevar al cielo y que lo va a hacer, tenemos que creerle. Él siempre cumple sus promesas.
También Josué tenía una tarea aún más especial porque era llamado a liderar al pueblo de Israel, a ser el que le dé las indicaciones de lo que tenían que hacer y tomar las decisiones más importantes. Entonces, si alguno de nosotros recibe una tarea así, hacerlo con coraje, como lo tenía que hacer Josué. Y también tiene que ver con algo que también nos adelantó nuestro piloto Jesús, que es que Él no quiere que vayamos solos al cielo. Él quiere que llevemos a otras personas. Esto cuando lo leía me hizo acordar a la historia de los israelitas que eran leprosos y los asirios habían invadido al pueblo de Israel y lo tenían sitiado. Entonces no había comercio y estaban pasando hambre y ellos ahí estaban todavía peor. Pero dijeron, bueno, ya está, lo que nos espera es la muerte igual, así que vamos y entreguémonos a los asirios. Y cuando encontraron que Dios los había espantado, los había confundido a los asirios y ellos se habían ido por sí mismos y que habían dejado todo, no les había importado nada, todo lo que tenían ahí, ellos se pusieron muy felices, así como nos ponemos nosotros cuando nos enteramos o cuando entendemos también las noticias del Evangelio, pero primero empezaron a disfrutarlo ellos solos. Y estaban ahí solos sin contarle a nadie, pero después dijeron, no puede ser, estamos siendo demasiado egoístas, esto es una noticia demasiado buena como para que lo disfrutemos y nos quedemos con todo esto solamente nosotros. Bueno, eso es lo mismo que nos llama a ser Dios con esto que nos está diciendo. Los israelitas tenían que entrar a esa tierra y Josué no iba a entrar solo, los tenía que llevar a todos con él. Así nosotros, a cada amigo, cada familiar que no conozca a Jesús, que conozcamos, lo tenemos que llevar con nosotros al cielo. Entonces, también hagamos foco en dos palabras importantes que le menciona Dios, que es esforzarse y ser valiente. Entonces, esforzarse significa seguir intentando. Por más que cometamos errores y caigamos, la Biblia dice que el justo, si se cae 7 veces se vuelve a levantar. Y el número 7 no significa solo 7, sino que es las veces que sea necesario. Entonces, seguirlo intentando hasta vencer. Así como el pueblo de Israel, que algunas batallas las perdió, pero siguió intentando, nosotros debemos hacer lo mismo. Y después, valentía, que significa no centrarse en las dificultades, sino centrarse en el poder de Dios y en la promesa que ya nos hizo. El pueblo de Israel no se tenía que poner a pensar, como ya lo había hecho en el desierto y Dios se había enojado con ellos, no, pero estos pueblos son demasiado numerosos, son demasiado fuertes como para que nosotros los venzamos. No, tenían que enfocarse en que Dios, que es el que les había prometido que los iba a introducir ahí, era más poderoso. De la misma manera, nosotros no tenemos que decir, ay, pero este mal hábito es demasiado difícil de cambiar. No, esto yo ya soy así, no voy a poder. No, tenemos la promesa de Dios y Él es más poderoso que eso y que el enemigo. Porque de hecho, así como Dios les dijo, y así como lo vemos después, por ejemplo, en la historia de Rahab, todos los pueblos enemigos estaban atemorizados, tenían miedo del pueblo de Israel porque sabían cómo Dios los estaba ayudando y los estaba llevando a esa tierra. Bueno, el enemigo también, cuando ve que hacemos estas cosas, que oramos, que leemos la palabra, que predicamos, que nos esforzamos y somos valientes, ahí él sí se preocupa, ¿no? Cuando estamos quizá tranquilos o pensamos que no tenemos esta misión, bueno, ahí no, pero cuando nos centramos en Dios, Él ya sabe que está vencido, porque Jesús ya lo venció en la cruz. Entonces, nosotros no tenemos que tener miedo porque la victoria ya está asegurada. Para eso también es necesario, como dijimos, mantenernos en comunión con Dios, tener una relación personal con Él, mantenernos orando durante el día y pensando, reflexionando en su palabra, porque si no, vamos a estar desconectados de Dios y no vamos a saber qué es lo que Él quiere, no lo vamos a conocer a Él, que es lo más importante, y no vamos a poder tener esta victoria. Hermanos, es muy importante acordarnos que Dios no quiere que nuestro lugar en el cielo quede vacío. Él ya lo tiene preparado, está preparando las casas para nosotros y Él no quiere que se queden sin habitar y quiere que llevemos a otros con nosotros. También, para que podamos hacer esto, también es necesario aplicar lo que fuimos aprendiendo en los temas anteriores, ¿no? Predicar, como vimos el jueves, y cuidar, hacer un buen uso de las 4T, como vimos ayer. Nuestro tesoro, los recursos que Dios nos da, nuestro tiempo, usarlo bien. El testimonio, no me confundí yo, pero cuidar de esas cosas que Dios nos da para poder, para poder ir al cielo. Y recordemos, no es porque nosotros seamos buenos, Dios les dijo al pueblo de Israel, no es porque el pueblo de Israel fuera más numeroso, que Dios lo eligió porque dijo, sí, este pueblo me conviene porque es el más fuerte, el que más me va a servir. No, el pueblo de Israel era uno de los más pequeños, le dijo Dios, ustedes son de los pueblos más pequeños, pero aún así yo los elegí para llevarlos a esta tierra y para que les lleven el mensaje a otros. Así no es porque nosotros seamos más buenos que estamos acá, sino que Él nos eligió y Él quiere que todos vayamos al cielo. Por último, así como Josué y Moisés vimos que eran siervos, nosotros tenemos que ser siervos, depender de Dios, hacerle caso en lo que sea que nos diga, y también servir a los demás. No solo predicándoles, como les dijimos, sino ayudándoles en todo lo que necesiten y ser humildes con ellos.
Por último, también les quiero recordar que Dios actúa en base a nuestra fe. Si nosotros no creemos que nos puede dar la victoria, no nos la va a dar porque nos faltó la fe a nosotros y Él no va a hacer nada que nosotros no creamos que puede hacer. Así como el pueblo de Israel tenía que tener esa fe, nosotros tenemos que confiar en Él, que es el más digno de confianza que hay. Bien, entonces, para un llamado final, tengo 3 puntos especiales. Primero, no dudar de Dios y de sus promesas. Segundo, llevar a otros, predicarles. Y, en tercer lugar, acercarnos a Dios mediante su palabra y mediante la oración para así poder obedecerlo mejor. ¿Se acuerdan cuáles son? No dudar, bien. Predicar y... Exacto, muy bien. Los invito a que puedan hacer esto en esta semana y por el resto de nuestras vidas hasta que llegue Jesús y que tengan un muy lindo sábado, hermanos. Amén.